Bienvenidos al único podcast donde vamos a tener personas reales, con historias reales y que puedan aplicar tips para poder poner su tusa modo off. Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Tusa Off. Este episodio va a estar sabrosón. Esperamos que les guste mucho. Hoy tengo un invitado especial. Se llama Santiago. Y hoy nos va a acompañar y nos va a contar su historia. Hola, Santi. Sí, así es. Hola, gracias por invitarme. Sí, de vez en cuando se me sale un jiggy, es normal, así le decimos. Pero sí, hace poquito estuvimos hablando un poco de tu última relación, que estuvo densa. Sí, bastante. ¿Qué nos quieres contar? Sí, ¿para dónde vamos con esta historia? Sí, no, bueno, es una relación que tuve por 2 años y medio. Estuve a punto de casarme, bueno, tenía ya el anillo comprado, como un montón de cosas así, y pues ya me proyectaba, obviamente, como todo el resto de mi vida ya en esa relación. Y bueno, las cosas evidentemente no salieron, si no, no estaría aquí. Pero sí, entonces es un poco eso y Pero cuéntanos cómo la conociste, dónde estabas, tú que eres tan viajero por el mundo, cuéntanos un poquito de no, eso. sí, encima esto me da resta vergüenza, porque bueno, yo estaba viviendo en Francia en esa época y de hecho yo la conocí por internet y a mí me da mucha pena, entonces yo incluso había como inventado una historia de que la había conocido en un aeropuerto, no sé qué, todo esto, pero Hasta yo pensé que la habías conocido de otra manera. sí, no. Todo el mundo prácticamente. Pero no fue por una aplicación y yo encima tenía ganas de, ella era de, bueno, es de Barcelona y yo tenía muchas ganas de como ir a conocer esa ciudad y todo esto y me quedaba cerca pues ahí en Niza. Entonces cuando la conocí yo dije, bueno, igual yo tenía ganas como de ir a conocer por allá y pues aprovechamos y nos vemos. Y Ok, entonces fue así y ahí ya nos conocimos en persona ya y bueno, ya. ok. Sí. Ella, bueno, ¿qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo Em, fue amor a primera vista? ¿Fue tranqui? ¿Qué pasó ahí? Es que, Él te voy a es que es mucho. llorar. No, tampoco. Pero era mucho porque el problema además era que yo en ese momento de mi vida estaba en una época medio mal, o sea, como a nivel emocional y todo esto. Yo, de hecho, como que seguía medio entusado por una relación previa que había tenido. Ok. Entonces, yo de hecho, o sea, y acá confesión que creo que nunca he hecho, cuando instalé esa aplicación, yo estaba en modo como, ya me vale todo, como que me vale todo, como que había conocido a un par de personas como unos meses antes de eso y era como que quería sentir algo, pero no lograba sentir nada, o sea, como que no sé, era súper extraño. Entonces yo cuando la conocí seguía como muy ahí con como esa tusa, como con esa mentalidad de como, o sea, no me importa nada, igual estaba como en re apartado de Dios, que, o sea, tema aparte de ahí también. Entonces pues cuando la conocí igual fue como muy, no sé, o sea, como que no, yo no tenía mucha como intencionalidad detrás de pues comenzar Ok, esa no querías relación. parchar, por así decirlo, querías pasar el Sí, o ratico y sea, salió. como sí, o sea, y salió así. Encima era complicado, ¿no? Porque luego está todo el tema de la distancia. Yo la visité, eso fue una semana en febrero, si no me equivoco, y estamos hablando ya 2023. Ok. Entonces, febrero de 2023. Y la conocí ahí, pero de hecho yo no la volví a ver, sino hasta mucho después, y de hecho nos dimos una pausa en ese tiempo, pero yo no la volví a ver, sino como hasta Pero, septiembre de ese año. pero espérate, o sea, se conocieron en febrero y salieron un tiempo y en septiembre se dieron una pausa. No, fue, nos conocimos en febrero, todo eso empezamos a estar juntos. Luego el problema era que yo visité a mis papás en Estados Unidos durante el verano, y ahí yo trabajaba y prácticamente nunca podíamos hablar porque yo trabajaba todo el día y luego cuando yo acababa, eh, para ella ya pues era de noche y todo esto y no Claro, cuadraba nada. sí. Entonces, como hacia finales de junio de ese año, como que nos dimos una pausa y luego no volvimos sino como hasta principios de septiembre. Ok, Entonces, ok, sí. ok. Y después, en septiembre, las cosas se volvieron serias o como, o sea, tú ahí,
como en medio de todo eso, ¿qué pasó a nivel interno? Si me estabas diciendo como al principio estaba pasando por una tusa, estaba denso de eso, no quería, No, pero es ¿qué que fue pasó en ese peor, tiempo? es que fue peor. No, es que yo ese año, en ese verano además, yo conocí como a otra chica y todo esto, o sea, fue muy Ok, como, sí, sí, estabas sí, 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 desordenadito. estaba muy desordenado. O sea, jamás pensaste que eso se te fuera a poner serio. No era que no lo viera como algo que no pudiera ser serio, simplemente como que estaba re perdido en todo sentido, entonces era como, sí, no sé, me costaba como, no sé si como hallar el sentido tal vez, pero ¿Pero a la vida o a tu relación? en parte ambas, pero pues obviamente ahí incluye la relación, pero claro, yo estando como tan perdido como yo mismo, con mi vida, con qué quería hacer, con lo que te decía de mi relación con Dios, como tan perdido de tantas cosas, encima en un país extranjero, lejos de toda mi familia, toda la gente que conocía, pues habían cosas que, o sea, estaba como en una época como muy confundido, como De, buscando ok. respuestas, y entonces, sí, pero luego ya cuando volví a Europa, ya volvimos a hablar y esto, y era como, ¿quieres venir a verme? No sé qué, y yo... ¿Y ahí ya te sentías en un mejor momento para una relación o estabas igual? Nada, está igual, está Ok. igual. Entonces igual nos vimos, luego me volví a Niza, pero ella igual estaba como intentando ajuiciarme como un poquito más, porque veía que las cosas cada vez iban como más en como decadencia, y yo estaba como, tengo que hacer algo, empecé como a hacer videos de YouTube un tiempo, la visitaba un poco más seguido y todo esto, pero igual seguía todo estando como medio como extraño, no sé bien cómo describirlo, simplemente como que yo iba muy como con el día a día, pero igual me sentía como muy perdido y no sé, digamos, cómo iba a acabar todo. Y además, digamos, algo también que me pasaba mucho era que en general era muy como egoísta y siempre pensaba como más en mí. Entonces, a veces recuerdo que sí la iba a visitar, pero yo me decía, podría como conocer otros lugares en lugar de pues siempre venir Ok. a la misma ciudad a verla a ella. eh, pues podría haber, sí, conocido como más lugares en Europa y eso mientras estaba viviendo allá. Y entonces a veces sentía como que estar con ella me como detenía o me limitaba como de ciertas cosas que quería hacer o vivir o cosas así. Yo Sí, creo que eso habla un poco de también el tiempo que uno debe tener para poder tener una sí, relación sana, ¿no? Porque yo soy de la teoría de uno nunca va a estar completamente sano. O sea, uno toda la vida va a estar en crecimiento sí, de sí, sí. muchas cosas. Pero sí también saber de, ok, si en este momento estoy como en un proceso en el que me siento como perdido y demás, es como un alto tal vez en el camino y tal vez este no sea el momento. No Sí. es de juzgar, sino es No, más sí, bien sí, como sí, un punto total. de tal vez es como un medio tip de tal vez hay que buscar un momento correcto para, al menos un momento de paz. Sí, no, total, y son cosas que uno pues ya va aprendiendo, ¿no? Uno también pues a esa edad como todo perdido en la vida pues uno no reflexiona tanto como en esas cosas, sino que simplemente se va dejando llevar y bueno, con el desorden y todo. Pero sí. Sí, ok. Ok, ¿y cómo se desarrolló su relación? ¿Qué sientes que tanto cosas buenas como cosas malas? Porque supongo que no todo fue como que tú eras malo en todo, pues. Sí, no digamos, o sea, en esa etapa de que era que yo iba a la visita y todo esto, que igual, o sea, todo esto fue como ese primer año, era muy chévere porque igual cada vez que iba la pasábamos súper chévere y como era pues muy poco tiempo, entonces uno como aprovecha mucho, hace muchas cosas y, o sea, como todos los tiempos que uno tiene así en persona son súper bonitos porque es como, nunca tenemos esto, entonces era como de aprovechar mucho esos tiempos, ser como muy intencionales con esos tiempos y el tiempo que pasábamos juntos. Pero igual siento que también, pues con las relaciones a distancia en general, es una carga muy pesada como en el día a día de uno, como o sea, como siempre estar pendiente de mensajes, todo esto, siempre como con las llamadas y todo. Em, sí, como no poder como compartir más espacios o incluso como llegar a conocer a la pareja uno como en otros escenarios que pues estén por fuera de como una semana perfecta con esa persona. Mm, Entonces siento que eso también como que atrasó mucho el que pudiéramos como conocernos y como realmente, em, sí, como entender más al otro. Incluso diría que también era señal de que pues no pudimos tener como una relación
bueno, no que no pudiéramos, sino que no lo hicimos, que no era como, bueno, tenemos una amistad, nos conocemos un rato, luego ya nos Claro. cuadramos y todo esto, como ir conociendo realmente a la persona, como si sí, si no, sino era ya como que, bueno, nos gustamos y nos vemos de vez en cuando y como que ya, pero entonces como que siento que nunca le dio como un espacio a eso. Aparte que estábamos en etapas muy diferentes, o sea, nos conocimos muy pequeños, o sea, yo tenía 18, ella 16, entonces, Ok, claro, yo estaba claro. viviendo solo al otro lado del mundo, en la universidad, todo esto, y ella pues seguía acabando pues bachillerato. Entonces, pues, habían como muchas cosas así que, que enredaban un poco, o sea, como que le añadían un poco de complejidad a las cosas. Claro, ok. Sí, es que siempre las relaciones a distancia tienen sus Sí, retos sí, bien sí, sí, fuertes, sí, ¿no? sí, sí, Y creo que lo que tú estás diciendo es demasiado importante, porque creo que estamos en una época demasiado acelerada en absolutamente todo. Entonces, así mismo como aceleramos en la parte profesional, en nuestra, bueno, en todo que vivimos como de afán, sí. también queremos que las relaciones sean de afán. Y Mm, justamente nos damos como contra la pared de, uff, llegamos a una relación donde posiblemente no sé ni quién es la persona bien. sí, no, sí, Quería como total, eso me gustarle ya. pasaba mucho. De Claro. hecho, digamos, el verano pasado, ya 2025, yo sentía mucho eso. Yo recuerdo que en un punto yo le decía como que, es que siento como que no te conozco como tan bien. Y claro, ¿Se eso lo es, dijiste? sí, 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 es algo Ajá. como muy raro que decir después de prácticamente 2 años de relación. em, pero sí, como que yo, habían muchas cosas que como que no conocía a ella o que le gustaban o como ese tipo de cosas y siento que para mí eso era como un wake-up call, por decirlo así, o sea, como algo que era como puede ser que todo este tiempo y aún no nos conocemos, mm, Mm. pero siento que como tal las cosas en la relación ya empezaron a cambiar un poco a final de ese primer año en 2023, que ella, bueno, cuando la conocí, pues ella no conocía a Dios ni nada. Siento que el concepto que tienen allá, pues de la iglesia y todo esto es bastante diferente. Y yo, pues estaba apartado, como te decía, en esa época. Pero en Barcelona había una sede de la iglesia a la que voy. Y entonces yo le dije, hey, pues si quieres, como vamos y te muestro cómo, qué fue con lo que crecí. Y pues yo la llevé y le explicaba como todas las razones por las cuales yo me había alejado y todo esto y que yo no quería nada que ver ¿Con con la Dios? iglesia, Dios y todo esto. Y fue súper duro porque ella llegó y le encantó todo. Ella se enamoró del golpe. Ella era como, quiero aprender más, quiero como entender más esto, como que me Wow. parece increíble. Y eso también generó como mucho conflicto como dentro de mí porque era como que Yo todavía no estoy yo lista. ya salí de todo esto, como que no estaba seguro si era algo a lo que yo quería volver. Claro. Entonces, eso me confrontaba mucho, eso fue como en noviembre ese año, y a final de diciembre ella ya me estaba diciendo como, o sea, si no, por un lado como averiguas qué hacer con tu vida, porque yo encima estaba re perdido estudiando pues una vaina como por estudiar algo y no nos ponemos como en la misma página con todo esto, como que lo veo complicado y, o sea, yo sabía que ella tenía razón y yo tenía como esa lucha y esa noche recuerdo estar como en la parte de atrás de un carro y me salió como una historia de alguien que era como, si le pides ayuda a Dios esta noche, como Él te responderá una vaina así. Y entonces, Señales. sí, entonces yo pues, me puse a orar ahí en la parte de atrás de ese carro por primera vez en mucho tiempo. Y así fue, realmente Dios me respondió como esa oración y ya a partir de ahí, ya en 2024, era como, bueno, yo voy a empezar a hacer las cosas bien, como ver qué hago con mi vida, todo esto. Y ya tomaba como mi relación con ella como mucho más seria, como, O sea, que sentiste que tu punto como de empezar a sentirte otra vez tú o de empezar a ver otra vez tu vida como un poquito más en orden fue Dios, básicamente. sí, no, sí, la verdad que sí, porque siento que hasta ese punto estaba intentando hacer como todo muy, como a mi manera y Mm. como simplemente hago todo como en mis fuerzas, a mi manera, lo que yo quiero hacer, lo que como que se me da la gana y todo esto y siento que no me llevó como a ningún lado. Y entonces yo era como, creo que por aquí no es. Y además pues esa confrontada, tanto pues por mi lado personal de que me sentía súper perdido de todo, yo era como, necesito como, o sea, sabía que no podía como salir de eso solo, yo era como, sé que necesito ayuda y entonces ahí fue que como busqué a Dios en ese momento. Ok, ok. ¿Y cómo después de buscar a Dios sientes que cambió tu relación?
Bueno, cambió de muchas maneras, pero no solo digamos por el lado de Dios, sino por la inestabilidad que empezó a tener mi vida. Yo me puse loco, ¿En qué sentido? me puse a trabajar pues como por mi cuenta, dejé la universidad, el trabajo que tenía también en un restaurante italiano allá en Niza, y nada, me puse a trabajar. Entonces involucraba, pues uno, me fui de Niza, eso fue como junio de ese año, 2024. Y pues empezaba como a intentar ver cómo, bueno, cómo manejo esta relación con yo trabajando literalmente 24/7 intentando sacar pues como este emprendimiento adelante, poner con clientes, con todo esto, y a la vez pues con la inestabilidad también geográfica. Yo la visité a ella para su graduación justo antes de irme de Europa, pasé ese verano con mis papás y luego no fue sino como hasta octubre que volví a Europa y ahí sí llegué a Barcelona, pero pues yo no tengo una visa como tal para quedarme allá, entonces podía estar como de a 3 meses. Mm. Entonces estuve 3 meses, bueno, como de octubre a final de diciembre ese año y de hecho nosotros al final de ese tiempo terminamos otra vez. Mm, Porque fue una época muy difícil de que yo llegué allá y yo tenía prácticamente nada de plata. Yo toda la plata que llevaba, que eran como unos $1000, me tocaba pagarlo apenas llegaba, como para el arriendo y como otras Oh, vainas apenas llegaba. Y entonces cada vez que salía con ella era como, estoy como gastando plata que no tengo, debería estar como trabajando, estaba como muy en modo como supervivencia y siento que eso no afecta. permitió que disfrutáramos como el tiempo que yo estaba viviendo ahí. Era como, por fin estaba viviendo ahí en la misma ciudad, todo esto, y aún así no podíamos aprovechar porque yo tenía pues la cabeza como súper embolatada en otras vainas, o sea, intentando hacer 20.000 cosas, lo que te digo, no morirme de hambre literalmente. Entonces era muy difícil y ese peso le cayó mucho a la relación. ¿Y sientes que podías contar con ella? O sea, como que si se lo decías era un lugar seguro o te sentías como solo. Pero también si tú lo decidiste o no. Creo que sí, o sea, ella siempre pues buscaba como ayudarme, como, o sea, ella se esforzaba Cool. muchísimo también por la relación, como yo era como, no me da para esto, entonces ella se encargaba de como hacer mucho esfuerzo por como, bueno, hagamos planes, como hagamos esto, lo otro, como que Ok, yo vamos a voy, comer. todo esto, o sea, ella sí se Mamá. esforzaba mucho, pero siento que igual lo que pasaba era que sentía como que no me servía de mucho decirle a ella por como la diferencia de etapas y como de edad y todo esto, no sé si tanto edad, sino tal vez simplemente como las etapas y experiencia y todo esto. Entonces, digamos, por Como que ella ejemplo, estaba todavía bajo la protección de sus papás y tú claro, ya claro, estabas. como que siento que le costaba como ponerse en mis zapatos, igual no era algo que pues yo le exigiera, pero también era algo que me pasaba a mí, que me costaba ser como más empático con ella, Claro. y era que, no sé, yo estoy todo el día intentando, o sea, conquistar el mundo, que no se desborone todo, que pueda hacer dinero y todo esto, y luego ella, no sé, hablamos por la noche y entonces era como, no, ¿qué tal amiga? Me dijo tal cosa, o que no me ha hablado, o como cosas así, y yo era como, o sea, Tráeme problemas sí, o sea, en mi reales. cabeza era como, ¿tú sabes a mí cuánto me importaría si un amigo no Mm, me habla? ok. O me dice tal cosa, como que, o sea, no me importa nada, como, o sea, no lo ve como problemas. Entonces me costaba mucho como empatizar con ella en esas cosas y por eso también yo decía como, pues, ella sí se enreda como con cosas así, como, tampoco es que me pudiera ayudar con cualquiera de las cosas que yo estaba como lidiando con, entonces yo era como, pues, ¿de qué me sirve igual como cargarla a ella con todo eso cuando, pues, No vas a no sentir como el sé, apoyo que necesitas. exacto. Claro. Ok. Entiendo. ¿Y entonces sentiste que eso fue como una desconexión entre la relación o no? O sea, o tú sí seguías ahí empeñado en... Sosa. O sea, como que yo estaba muy aferrado a esa idea, pero siento que sí había mucha desconexión y siento que la conclusión como a la que habíamos llegado era como que no sentíamos que ninguno le ha apretado nada al otro. Uf, qué fuerte. Y siento que es una frase muy fuerte. Porque sí tengo como la creencia de que una relación está para eso. O sea, está para darte también las señales de hay algo en lo que yo tengo que trabajar, claro, pero también en, pues si el otro no me aporta para que vaya a seguir. Entonces, ¿qué sientes que te hizo pensar que debían seguir? Sí, ahorita llegó Ok, eso, pero sí era como una desconexión rara porque era como, o sea, pues ella la sentía como una carga con la situación que yo llevaba y todo esto.
y pues yo tampoco es que, o sea, ella estaba en la universidad, Kate estaba en otro plan y todo esto, y como que yo tampoco podía ser parte de como que ella pudiera disfrutar como esa etapa conmigo. Entonces, nosotros llegamos como a esa conclusión, pero igual era muy difícil porque pues igual nos queríamos muchos allá y era prácticamente 2 años como de relación, como todo esto. Entonces era muy duro. Yo de ahí me vine aquí a Colombia un tiempo y ahí ya como que todo empezaba a caer. De hecho, como incluso hacia allá a finales de mi tiempo en Barcelona, ya el trabajo estaba yendo mejor, como que se estaba aliviando como mucho más la carga que yo llevaba. Y final de enero, principio de febrero, me estaba yendo muy bien. Nosotros hicimos como cero contacto, como un mes. Y luego volvimos a hablar y ahí como que todavía ha cambiado mucho. O sea, como en ese mes yo tenía mi apartamento bien en Medellín, estaba trabajando re bien, o sea, todo estaba yendo mejor que nunca. Y en mi cabeza era como, pucha, como toda esta carga que teníamos y todo, como que Ya se ya se solucionó. solucionó. Como que Mm. yo decía, y en esos momentos en Medellín, como viviendo solo, todo yendo súper bien, yo ya tranquilo de todo, ahí sí yo decía como, pucha, como que odio estar viviendo todo esto solo, como cuando me encantaría como que yo estuviera acá en estos momentos, como para ya compartir, como, o sea, estuve en toda la época mala y era como quisiera que ya estuviera como ahí en esa mejor época conmigo y que se pudiera como compartir todo eso y todo pasado por mi cabeza, era como, si le digo que se venga a vivir acá y acá a la universidad acá, o sea, como 20.000 cosas, pero ahí entonces empezamos a hablar, no sé qué, y literalmente yo estaba que me casaba, o sea, como que ya tanto tiempo, encima yo siempre decía alguien que se quería casar como súper joven y todo esto, lo primero que hice con un pago pues significativo que me había llegado al trabajo fue mandar a hacerle el anillo, y ya estábamos pues volviendo a hablar y era como, bueno, queremos como planear cómo va a funcionar todo esto, porque yo inicialmente iba a volver a Barcelona como final de marzo y esto era como principio de febrero y era como, bueno, pues ahí cuadramos y mira a ver si me voy allá o si nos venimos acá o como que sería lo mejor, como ya pensando tan logística de como ya se arregló todo eso, como que ya se puede, como que esa era Ok. como mucho nuestra mentalidad, pero igual yo ya en esa época pues yo le preguntaba mucho a Dios como ¿Qué Dios, quieres? qué quieres que hagamos lo que sea, donde quieres que vivamos, como que tú si quieres esto, como que pidiéndole mucha confirmación a Dios y en esos días me salió una oportunidad muy grande del trabajo que implicaba pues ponerme a viajar prácticamente todo el año pasado, 2025. Y, y para mí en parte fue como una respuesta de Dios que de por sí justo esa mañana había leído, creo que era como Jeremías 33:3 si no me equivoco, que era como te mostraré cosas grandes e inalcanzables que tú aún no conoces. Y ese día me sale esa oportunidad y estaba como en esa época de pedirle mucho a Dios como muéstrame. Entonces yo lo sentí en parte como una respuesta de como no te preocupes, como que por este año no te vas a preocupar en casarte, en dónde vas a vivir, todo esto, porque vas a estar en esto. Y entonces yo me lancé como ahí de cabeza, obviamente a la vez como que nos dolió un poco a los dos, porque ya nos habíamos como pintado toda la película de casarnos prácticamente ese mismo verano, ya Ok, irnos... era algo que ya habían hablado Sí, firmemente. sí, sí. Y entonces como que fue un poco duro el como, bueno, no, vamos a esperar mucho más de lo que pensábamos. Y, y sí, eso fue duro. Y nada, y pues viajando además era súper complicado como mantener la relación con unas zonas horarias loquísimas, ella dependiendo en qué país estoy esa semana, como cosas así. Entonces, y encima que estaba súper ocupado, pues bajando prácticamente todo el tiempo, entonces tampoco teníamos como mucho espacio para hablar. Y yo en ese viaje, como final de abril, principio de mayo, yo ya estaba como, siento que esto me está alejando de lo que yo quiero, como que siento que yo realmente ya estaba como muy cerca de como yo quiero esto, ya quiero como establecerme, quiero casarme, quiero estar como tranquilo, todo esto, creo que me siga yendo bien con el trabajo y ya, y sentía que ese proyecto me estaba quitando todo eso, entonces ya en mayo dejé ese proyecto, aunque seguía pues hasta final del año, y para un mes en Macedonia, porque para pasar como bien los 3 meses de verano en España con ella. Entonces luego llegué allá a Barcelona principio de junio y ahí ya era como, bueno, como ahora qué.
porque entonces ahí ya volví y ya estaba perdido el trabajo porque ese proyecto y con lo que me estaba yendo bien antes, pues lo había como dejado un poco de lado. Entonces era como, bueno, como retomo más o menos como empezando desde cero. Y además pues pidiéndole a Dios como, bueno, al fin que como que si quieres que me quede acá, nos casamos, como que todo esto, como que cuál es el plan, ¿no? Entonces yo tenía muchas preguntas y yo le decía a Dios, Dios, o sea, si hace falta, da una cachetada como para que vea qué es lo que quieres que haga o qué quieres que hagamos, lo que sea. Y ese verano también fue muy difícil y siento que manejé como muy mal muchas cosas. Em, Como que siento que ni aproveché el tiempo con ella, ni tampoco como que logré avanzar bien con cosas del trabajo. Sentía que además como que tenía muchas quejas en mi cabeza. Era como, bueno, es que si me quedo, sería quedarme pues aquí en Barcelona y que tanto me conviene estar en Barcelona, que tanto me gusta realmente la ciudad. Como O que sea, ustedes le... pensaban casarse y que tú te quedaras en Barcelona. Exacto, de hecho, Ok. pues mirando también pues opciones de como visas y eso, había una que era como re fácil de sacar, que era como hacer pareja, de hecho, que era como decir que vivíamos juntos. Ya sus papás decían que podía pues empadronarme en la casa de ellos sin problema y todo esto, pero algo que siento que me quedaba mucho era como quisiera hacer las cosas bien, como que no quería como en mis fuerzas, por decirlo así, obligar nada. Entonces yo era como, o sea, si vamos a hacer esto, o sea, y queremos hacerlo bien y todo, como, no, porque tendría que mentir, decir que estamos viviendo juntos y todo esto, como para que me dieran la visa. Entonces sí que eso la desanimó y yo también siento que en parte como lo que te mencionaba de sentir cosas como que tanto como que la conozco realmente, todo esto, también luego tomamos la decisión de como, bueno, también ella hasta ese punto no había conocido a nadie de mi familia ni nada, porque, o sea, está al otro lado del mundo. Entonces algo también que yo quería, pues antes de como tomar cualquier decisión o algo, era como, hey, que conozca a mis papás. Entonces habíamos planeado un viaje para final de agosto, creo que eran como unos 15 días, para que ella fuera conmigo a Estados Unidos a conocer a mis papás. Yo le iba a comprar los tiquetes y todo esto, que conociera Estados Unidos también, que no conocía y pues le parecía chévere ir a conocer. Entonces ya llegó como esa época y ella fue a México, y mientras estaba en el viaje me dijo que ya no quería ir, que como que sí, o sea, bueno, Y de la forma más impersonal, si fue por mensajes. sí, no, creo que fue por llamada, Ok. pero me avisó 2 días antes del viaje, o sea, el día antes de que ella volviera a Barcelona y 2 días antes de que saliéramos al viaje. Y claro, eso a mí me cogió como muy por sorpresa, además que ella nunca hizo nada a lo largo de toda la relación para que yo como dudara de algo de ella. Tipo, yo no hubiera hecho todo lo que hice como por la relación si yo no tuviera como certeza de que, como, sí, o sea, como Claro. ella en serio, ella me ama, todo esto. Entonces para mí, como eso me llegó muy por sorpresa y yo era como, ok, como que espérate, como estás segura, ¿no? Todo esto. Y entonces era como, bueno, nos vemos mañana cuando llegues, y lo hablamos. No sé qué, o Tú sea, le dijiste. sí, sí, sí. Ok. Entonces ella llegó, no me acuerdo exactamente cómo a qué hora era, no sé si era como tipo entre 11 o una, ¿De la mañana? así mediodía, sí, 11 de la mañana, Ah, ok. como 1 de la tarde, como algo así. Y yo, encima fue terrible porque yo no dormí nada esa noche porque yo tenía que desocupar apartamento, yo iba a dejar mis cosas en la casa de sus papás, pero pues con todo esto pasando, yo era como, me tocaba Ay, qué. buscar como con quién un amigo me ayudó el resto a moverme por toda esa ciudad esos últimos días para hacer todo lo que tenía que hacer. Entonces yo llegué allá de milagro y remuerto, sin dormir todo esto. La veo por primera vez, pues como que la abrazo y no siento que como que me abraza de vuelta después de Mm. como 2 años y medio, que era muy raro. Estaba pues como muy fría todo esto. Y nada, caminamos por la ciudad, hablamos. em, Siento que yo la entendía mucho también, como que yo era muy consciente de como todas las embarradas que había hecho, yo no la hacía sentir como muy amada y siempre tenía la cabeza como en otras cosas, fuera como el trabajo, todo esto, como que no mostraba realmente ningún esfuerzo, entonces yo igual como que la entendía mucho y ella pues ya estaba cansada, o
sea, ya después de tanto tiempo y encima saber que pues sigue, ¿no? Pero igual me cogía muy por sorpresa el hecho de que pues fuera como tan repentino y ya como diciéndome, bueno, igual ya habíamos pasado como lo peor. Em, Pero ahora la pregunta es, ¿crees que si hubieras tenido la oportunidad de saber lo que estaba pasando internamente, como en ella, hubieras cambiado? Sí, 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 sí. Mm, Y es algo que era muy loco porque en ese momento yo sentí literalmente como si alguien me hubiera quitado una venda de los ojos. Como que yo miraba para atrás y yo decía, es que era re obvio, o sea, antes, em, como que aguantó tanto, pero era un sentimiento súper raro. Pero siento que lo que más me frustró fue como no tener nunca haber tenido como la oportunidad de arreglarlo, ujú. como el saber exactamente qué tenía que hacer, qué tenía que arreglar, qué tenía que cambiar y como nunca haber tenido esa oportunidad. Igual siento que mientras estaba pasando todo, como que yo era muy consciente, igual como creo que esta es la cachetada que le estaba pidiendo a Dios. E igual a pesar de como el dolor y todo por la situación, como que yo era muy consciente de igual los planes de Dios son perfectos, o sea, pase lo que pase, sea lo que sea, como que yo tengo esa calma, pero sí fue muy horrible porque, claro, yo tenía un día con ella antes de irme a Estados Unidos y yo era como, por favor, ven, o sea, el vuelo ya está pago, como todo esto, lo que sea, como ven. Y al final de la noche, ya llegando a dejarla en la casa, ella fue como, sabes que sí, como que voy a ir. Llegamos a la casa de ellos. Yo nunca me llevé muy bien ¿Con los papás? con los papás. Ellos no me hablaron un año por haberla llevado a la iglesia. Ellos son como muy... Ok, como arreteos. Sí, sí, sí. Entonces, no me hablaron un año. Un año. Pero Ok. ahí encima, pues ese verano pasado, pues ya lo habíamos arreglado como todo como bien. Pero llegamos a su casa y ella era como... No sabía ni cómo preguntarles porque eran como las 10 de la noche o algo así. Y ella, claro, les pregunta y ellos están como, o sea, ¿Ya habías tomado una como decisión? sí, como, o sea, ya habías tomado una decisión, encima de todo esto, pues por fuera todo el día, el vuelo era el día siguiente, no sé qué, como que muy esto. Y yo quería, como, no sé, como si, no sé, yo con lo Intervenir. que sea, o sea, lo que sea que tenga que hacer, lo que sea, como para ayudar, pero literal recuerdo que fui como a hablar, como que me callé y ya ahí di la vuelta, salí. Y ahí ya era pues como despedirme de ella. Y, y sí, o sea, para mí lo loco era como que verla a ella sin amarme a mí. Como que no me podía dar como un beso ni nada cuando, o sea, lo que te digo, nunca me había pasado que yo la abrazara y no me abrazara de vuelta, cosas así. Entonces luego ya encima mi amigo me estaba esperando ahí para recogerme, queda como en una subidita, yo salgo de la casa de ella y literalmente a mitad del camino bajando hacia el carro de mi amigo, me desborono ahí, literal caigo así arrodillado, re paila, llorando. Ujú. Y mi amigo, o sea, se preocupó resto, o sea, él se bajó del carro, él nunca me había visto, creo que llorar para nada, mucho menos así, tirado en el piso, re paila. Em, pero sí, luego ya pues yo me fui a Estados Unidos, encima, s- claro, el asiento de al lado desocupado y todo, No, no sí. llevaba, o sea, fue horrible. Y luego llegué a Estados Unidos y aparte yo le había planeado como un viaje sorpresa a Nueva York. Yo le había dicho que no alcanzábamos, pero entonces yo tenía pues Airbnb y todo esto, había cuadrado con mis papás. Entonces llegué y pues fuimos a ese viaje sin ella, entonces también fue como fue pesadito. Y ya como a la semana que yo me fuera ya me terminó por mensaje. Y algo que me frustró mucho fue como el nunca, a ver cómo podía hablar bien, como por esa frialdad y todo ella, como que simplemente quería como cortarte ya y como no volver a saber de mí. Y a mí me costaba eso mucho, yo era como, hey, pero como hablemos, no sé qué, como esto, pero ella no sé si es porque sentía, yo creo que ella sentía que yo la manipulaba, como, digamos, con el día que hablamos y nos vimos y esto, y que ella ya al final quisiera como ir, como que no sé si ella sentía como, bueno, sí, como que Me puede hablo con él. convencer fácil. Sí, entonces creo que tal vez por eso como que ella se cerraba con eso, y ahí ya
se vinieron después unos meses duros, 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 ¿A nivel duros. emocional? Sí, a nivel de todo, em, a nivel de mi relación con Dios también, o sea, porque yo volví a la casa de mis papás y sentía que lo había perdido todo, o sea, muy historia de hijo pródigo, si se la conocen, de cómo yo me fui, hacer todo como yo quería y volví sin nada. El Ujú. trabajo pues no iba muy bien, pues perdí mi relación con ella, como que volví a la casa de mis papás después de estar 4 años viviendo lejos de ellos y como que no tenía nada que mostrar por esos 4 años. Y eso me, me daba duro. Entonces, nada, yo empecé a trabajar con unos amigos en esto que estaba haciendo antes y empecé como a buscar mucho a Dios también, porque yo decía como, bueno, me diste como la cachetada, como, ¿para ¿La que qué? pedí? Sí, como ¿para qué? Como ¿ahora qué? Y era Dios como diciéndome mucho que soltara, sobre todo ese mes de septiembre, porque esto fue últimos días de agosto, entonces todo el mes de septiembre fue muy como suelta todo, porque yo era una persona que estaba muy acostumbrada a hacer toda mi manera, todas mis fuerzas, de que no me gusta esto, me voy al otro lado del mundo, no me está saliendo, me pongo a emprender y dejo todo botado. Entonces era como muy hacer todas mis fuerzas y en este momento yo quería seguir haciendo eso. Yo era como, yo sé que si me compro un vuelo ya de vuelta a Barcelona y me pongo, o sea, hago absolutamente todo lo imposible debajo la luna o lo que sea, o sea, como que yo sé que puedo, como si voy y me quedo allá, si me toque quedarme allá ilegal, o sea, todo era, o sea, de verdad yo estaba loco, yo era como, o sea, yo hago lo que sea, como que, Mm, pero, Uno se pone haciendo una tusa, sí, sí, o sí, sea, pero sentía mucho, no lo hice por Dios, sentía a Dios diciéndome como, suelta. suelta, como no vas a volver a hacer las cosas en tus fuerzas, como sométete a mí, suelta y fue un mes así luchando y era una vaina loca porque obviamente pues después de eso nunca repaila, yo estaba despertando todos los días como a las 4 o 5, iba a un parque ahí enfrente a hacer ejercicio y luego me pegaba unos devocionales como de hora y media, 2 horas, de yo desesperadamente diciendo, buscando como Dios dime como ¿Qué qué hago? hacer, como qué quieres que haga y solo escuchaba como repetido ese mensaje de como suelta, sométete, todo esto. Y yo era como, ok, ¿Y qué sí, más? pero ¿qué hago? O sea, como ¿qué hago? Encima la iglesia a la que van mis papás allá empezaron justo como una serie de matrimonio y en cada una de esas prédicas era como si el man era como, o sea, si me estuviera hablando solo a mí el pastor de, tú hiciste esto mal, por eso pasó esto. Y yo Mm, era como, vale, ¿qué quieres que haga yo ahora con esto? Como, ¿sabes? Para recuperar, o como que hago, o sea, como que yo estaba como muy perdido y yo me aferraba mucho como a la idea de como necesitamos este tiempo como de sanar todo esto, em, pero yo creo que Dios nos va a volver como a unir más adelante. Y yo, ¿Pensaste eso? sí, yo me aferraba mucho, 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 mucho a eso, pero a la vez no quería hacer nada en mis fuerzas, entonces me costaba mucho como el medirme. Yo acabé yendo a Barcelona final de noviembre hasta final de diciembre, un mes. Y yo pues antes de ir le escribí como, hey, como no te sientas pues presionada, que nos veamos ni nada, pero pues quería que supieras que voy a Barcelona y que me gustaría como que pudiéramos sentarnos a hablar. Ella me dijo como, no, gracias, estoy como muy bien así. Obvio, eso me pegó bastante. ¿Eso fue después de cuánto tiempo haber terminado? Eso fue, yo creo que le habré avisado final de octubre, principio de noviembre, o sea, por ahí un par de meses, Ok. algo por el estilo. Entonces nada, fui a Barcelona y fue terrible, Mm. fue terrible. Yo la verdad no había caído en cuenta lo mal que yo estaba, hasta que una noche yo salí, me puse a caminar ahí como por el centro y me entraba como una ansiedad súper loca de como, encima había mucha gente caminando por ahí porque tenían como las luces de Navidad y esto, y era como una ansiedad terrible de como yo estar buscándola entre toda la gente ahí. O Ok. sea, una vaina re loca. Obviamente, pues, no sé, no me lo voy a encontrar, pero era como esa ansiedad y yo en ese momento dije como, yo estoy mal, Mm, mal, mal, mal. E igual durante todo ese tiempo que había estado muy mal, yo siempre fui muy como de, necesito ayuda. Yo era muy consciente. Hablaba todo el tiempo con mi pastor de Barcelona, el líder de jóvenes de la iglesia de Barcelona, psicólogo, o sea, absolutamente todo, porque yo estaba, solo no salgo de esto. Yo estaba como muy consciente de lo paila que estaba todo. Am,
Entonces ese mes ahí fue muy difícil, pero yo igual seguía como, bueno, yo por mi lado voy a hacer como todo lo posible para que si se llega como a volver a dar, como yo esté listo, que yo ya tenga estabilidad en Barcelona, ya tenga, no sé, mi apartamento allá, el trabajo más Ok, estable, todo esto. pensabas cambiar toda tu vida en pro de ella, aún así ya no Sí, o sea, estuvieran yo era juntos. como va a tener todo listo para que, pues si se da, yo estar listo, ¿no? Porque yo sea como, yo no puedo como forzarlo lo que sea, pero pues en lo que dependa de mí, como que voy a acomodar todas estas cosas. Le pagué a un abogado y todo, pues para empezar con lo de la visa. Entonces vine acá a Colombia. Eso fue después de Navidad. Y eso me pasé con mis papás en Estados Unidos. Y, y la idea, como te digo, era estar una semana y acá estando acá un mes. Y fue un tiempo muy extraño. O sea, que a Dios como hablándome mucho, como de cierta manera, como un abrazo, como que en lugares conocidos, viendo gente que no había visto en mucho tiempo. No, diciendo que sí, como que me están dando muchas cosas, diciendo muy para creo que te es como un lugar que te quedes quieto. Y en ese mes yo empecé a decir, en ese mes yo empecé a decir como si será que es como, o sea, creo que me sale descallado, causa como que no me especifica, como que, Me voy a casar con otra. Sí, ¿no? Y sí lo pasé como, además fue un mes muy solo, porque yo me estaba quedando en el apartamento de un tío mío, pero mi tío estaba de viaje. Entonces pasé como todo ese mes ahí, pero igual lo que te digo, como que me sentía muy cuidado por Dios en ese tiempo que se extendió. Fue súper fácil como cambiarlo de los vuelos, fue súper fácil. Todo lo que era difícil ahora era fácil. Sí, como quedarme ahí en el apartamento de mi tío, me dejaba el carro que tenía ahí también, o sea, como todo era como muy loco. Y yo era como, pues sí, y lo más chistoso es que a la final ni siquiera me salió lo de la licencia, que era para lo que había venido, pero ya al final del viaje yo estaba como ya mucho mejor, pero sí lo pasé muy mal porque estaba muy solo y sí en un momento la intenté llamar y todo, o sea, como mal, pero ya al final del viaje como que ya me sentía como mucho más tranquilo, pero también estaba como muy confundido con él, como, ¿qué ¿Con hago? Dios? Ok. ¿Con qué hago? Como si será que intento quedarme acá si me voy a Barcelona, porque encima con lo de la visa, la abogada también quería como hacer todo mal, o sea, como pues vamos a como inventarnos un poquito por acá y por allá, y yo era como, no, o sea, como que no quiero hacer las cosas mal con todo esto, y eso implicaba pues esperar como hasta mínimo final de mayo para aplicar como la manera correcta. Y entonces yo era como, pues sí, creo que me voy a quedar con Colombia ese tiempo. Y, Ya está el sol de hoy. no, bueno, luego sí hice como un último viaje. Ah, bueno, me estoy saltando un detalle importante. Creo que ahí ya estaba mucho mejor, pero hubo un momento en que yo ya solté mucho más. Y fue que yo llegué a la casa de mis papás por una semana antes de irme a Europa, después de haber estado aquí. Y como después de 2 días de que estoy ahí con mis papás, mi mamá y mi papá llegan y me dicen como necesitamos hablar contigo, no sé qué. Me sientan en la sala y yo estaba, Todo dramática. sí, o sea, muy dramático. Intervención. Y además ellos nunca, o sea, literalmente creo que nunca me han como dicho así para hablarme de algo. Entonces yo estaba como, ok, como que está pasando. Y bueno, básicamente me comenta mi mamá que la mamá de mi ex le había escrito a mi mamá, básicamente diciéndole como que yo me pasaba demasiado, que cómo le iba a seguir escribiendo, llamando lo que sea. Supongo que por esa una llamada que le No, hice me imagino. en enero y que su hija tenía muy clara que nunca quería volver a estar conmigo, no sé qué, como bueno, un montón de cosas. Y yo soy una persona bastante tranquila, o sea, yo para que algo me moleste cuesta. Pero habían tantas cosas de eso que me molestaban tanto, o sea, como que sí, no sé, y esa noche, o sea, encima me molesté con mi mamá porque no me lo dijo de una vez, sino, o sea, ya habían pasado como 2, 3 semanas y yo ya estaba como mejor y luego como volver a todo el tema como que me frustró un poco, pero yo de como las emociones y todo me intenté ir a dormir como a las 7 de la noche ese día y estuve dando vueltas en la cama como 2 horas y era como no puedo dormir y entonces salí y cogí el carro de mi mamá y manejé un montón hasta como un parqueadero ahí todo aleatorio en la mitad de la nada. Y llamé a un amigo
y me puso a desahogarme como nunca me había como desahogado. Y como que me frustraba mucho el como que llevaba todos esos meses intentando como hacer todas las cosas bien para que pudiéramos como volver a intentar. Y no sé, se sintió como si me hubieran como escupido en la cara, o sea, como, y eso me frustró mucho y mi pobre amigo ahí, que pues él no es cristiano ni nada, pero yo generalmente pues evito usar vocabulario obsceno, y mi pobre amigo todo traumado como, uff, yo siempre intento no decir malas palabras alrededor tuyo, y yo pues ahí eché hasta, mejor dicho. La madre. Sí, sí, sí. Y eran como muchas cosas. O sea, por un lado era como, o sea, a ver, somos adultos y si hay algo que me quieres decir, o sea, como, háblame. Obviamente entiendo tal vez porque lo evitaba, pero era como, o sea, como háblame. O sea, parte del problema de todo esto, de lo que yo sentía, como no me puedo cerrar porque nunca podemos como hablar bien, nunca puedo tener esa oportunidad de como soy consciente de todo lo que hice mal y sé que tengo que hacer como para arreglarlo. Y todo eso pues me frustraba mucho, era como, y encima pues, o sea, no me hablas, no sé. Y aparte que yo siempre sí fui, o sea, súper cordial con los papás de ella. La mamá de ella tenía mi número, o sea, absolutamente todo. Yo le había enviado un mensaje también como de, hey, como terminamos, lo que sea, como un mensaje de como despedida Sí, gracias. para ellos y como gracias por todo esto. O sea, no veía por qué la mamá le iba a escribir a mi mamá si 4 años que yo no vivía con mis papás, me tardé 3 semanas en enterarme porque yo estaba en otro país que ellos en ese momento. Era como, ¿por qué no me escribías a mí? Y aparte que mi mamá en ese momento estaba atravesando unas cosas difíciles ahí como para que encima le sumaran la carga con ese mensaje y que además que lo estaban pintando como si yo hubiera ido todos los días por Sí. todos esos meses a su casa a rogar y a, no sé, Y que pudiste y no lo regalarle hiciste vainas. además. Sí, O y sea, créeme que me costó mucho sí. dominio propio no hacerlo y para que reaccionaran así con una vez que le escribí diciéndole que iba a Barcelona y una Mm. llamada, se me hizo como Sí, muy fuiste tonto. demasiado respetuoso, la verdad. Se me hizo como muy tonto, era como, no sé por qué lo están pintando, como si yo hubiera hecho como quién sabe qué. Entonces creo que ahí ya, que de por sí me iba sintiendo mejor y aparte como eso me dejó como muy mal sabor en la boca y dije, ¿sabes qué? Como que voy a soltar. Y ahí ya, ya siento que acabé como de soltar todo. Luego igual fui a Barcelona y a Francia para recoger cosas que pues tenía regadas por todo lado, ¿Sabes qué? despedirme. Siento que acabas de decir algo súper importante que siempre le digo mucho a mis pacientes y es que soltar finalmente es una decisión. Y uno es el que decide qué tanto me quiero aferrar a Sí, eso. Y sé que toma tiempo. O sea, a ti te tomó un golpazo como el de ya no puedo seguir ahí. sí. Pero definitivamente soltar, aunque puede ser progresivo y uno no suelta una vez y no le toca soltar muchas veces, eso Sí, es sí, sí. tu decisión en qué momento quieres soltar. Sí, no, total, total, total. Yo siento que, o sea, seguramente me hubiera ido mucho mejor si hubiera soltado pues desde el inicio, Mm. por 20.000 razones, o sea, me hubiera ahorrado plata de ese viaje, de abogados, de todo esto. Ahí también pues espacio mental, ¿no? De no estar pues con todo eso. Pero es difícil, uno obviamente pues se aferra mucho más aún, pues yo creo que no lo había mencionado, o sí, tener el anillo. Entonces, claro, era como, o sea, luego uno ver el anillo y todo, y es como, Mm. pero bueno, se vende y se hace plática, sí, así que, pero, pero sí, sí, fue complicado y luego pues fui a, como te digo, a como ya cerrar un poco mi etapa allá en Europa. Hice como un road trip, pasando por Barcelona, Niza y visitando familia también, y ese viaje también me pegó muy duro como toda la nostalgia, despidiéndome de mucha gente, como de todo esto. Y, y nada, y luego vuelo para Colombia sin retorno. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Aquí ¿Qué estamos. sientes que, como qué lección te dejó todo esto? Muchísimas. Siento que la primera, que siento que no solo por el lado de la relación, sino como no quiero volver a hacer como las cosas sin estar como en la mano de Dios. Ujú. Siento que ya sé cómo es y no me gustó mucho cómo salió todo. Em, y también pues me enseñó muchas cosas de mí, ¿no? O sea, como cosas que tenía que mejorar y todo esto, la parte del egoísmo, de ser muy individualista, de poner como, yo prioricé el trabajo mucho, por mucho tiempo,
em, como un montón de pequeños detalles así, obviamente sanar bien de algo antes de meterme en Total. otra relación. Sí, quedan muchas como cositas así, creo que no podría volver a estar en una relación a distancia. Esperemos que no pase. Pero, pero sí, como pequeñas cositas así. em, sí, Gracias por compartirlo, porque me gusta hacer esta pregunta, porque creo que las experiencias pueden doler un montón, pero duelen más si uno no aprende de ellas, sí, 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 sí. porque uno tiende a repetirlas, claramente. Entonces el hecho de que uno se tome el tiempo para que me jodo todo esto es Sí, un tiempo que justamente no tuvieron que haber sido 2 años que se botaron como a la basura, sino aprendí un montón de cosas y seguramente ya en sí, mi próxima total. relación no haría muchas cosas. Total, total, digamos, de hecho, una frase que se me queda mucho que me decía el líder de jóvenes de mi iglesia de Barcelona cuando yo estaba como así los primeros meses, yo a ese man le lloré, estaba ahí la otra semana loca. Em, pero, pero era que él lo que veía a través de todo era que yo había ganado mucho más de lo que había perdido. Ujú. Y no era decir que ella no fuera una buena persona ni nada por el estilo, sino que el simple hecho de que eso además me acercara a Dios de la manera en la que lo hizo, que me hiciera como finalmente ya como someterme, como ya como entregarle como ya todas las áreas de mi vida, que era algo que nunca había como pasado antes, pues era una ganancia como muy grande. Entonces, sí, no sé. Ok, Sí, qué creo eso. lindo. Sí, sí, sí. Y justamente esto me gustaría dejárselo como a las personas que nos están viendo, que es va a valer toda la pena el mundo, todo lo que vivieron, si aprenden de ahí, si no repiten patrones y si salen de ahí como mejores personas. Entonces creo que es como la pregunta que les dejaría, es ¿qué tuvieron que aprender? Y que les gustaría no volver a repetir nunca, porque es realmente lo que les queda para el resto de sus vidas. Y muchas gracias, Gigi, por... Estaba toda Santi, Gigi. Eh, pues por acompañarnos hoy y por dejarnos como una lección más para sus tusas. Sí, sí, sí. Y verdad, gracias por acompañarnos, gracias por vulnerarte con nosotros. No, sí, gracias a ti.